Hola, muy buen día para todos y todas. Reciban un cordial y caluroso saludo de parte de la profe Brenda Duarte Guevara, que es quien les habla y además quienes les va a acompañar en este nuevo ciclo de aprendizaje correspondiente a ciencias naturales, fase uno. El día de hoy vamos a aprender un tema que al inicio puede sonar complicado, pero que en realidad es como seguir una receta de cocina. Estoy hablando de la estequiometría. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase, no sin antes mencionarle cuál es el propósito de la misma del día de hoy. Hoy vamos a comprender la importancia de la estequiometría como herramienta fundamental en la química para interpretar y resolver problemas relacionados con la cantidad de reactivos y productos en una reacción mediante ejemplos cotidianos como recetas de cocina y ejercicios prácticos que fortalezcan nuestro razonamiento lógico y matemático. Entonces, vamos a dar paso a nuestra pregunta problema. ¿Qué pasaría si al hacer arepas tengo mucha harina pero muy poquita agua? Sé que todos tienen la respuesta y es esa. No saldría bien, ¿verdad? Porque cada receta tiene sus cantidades justas, pues esto mismo ocurre con la química, con los átomos y las moléculas. Si no tenemos los ingredientes exactos, no podemos realizar el producto, pues no alcanza o si tenemos ingredientes de más nos va a sobrar y corremos el riesgo de que nos cambie el sabor, la contextura y demás. Eso mismo sucede en la química. Vamos a explorar entonces. Arrancamos definiendo qué es la estequiometría. Y es esa parte de la química que nos ayuda a calcular cuánta cantidad de reactivos necesitamos y cuántos productos vamos a obtener en una reacción. Es como una receta de cocina, donde necesitamos las cantidades exactas de cada ingrediente, a eso le llamamos reactivos, para preparar un plato, que le vamos a llamar productos. Si cambias las proporciones, el resultado no será el esperado. La estequiometría nos ayuda a calcular cuánta cantidad de una sustancia se necesita o cuánta se obtiene en una reacción. Y aquí es importante que mencionemos que una reacción es como esa transformación que se da cuando una sustancia cambia para convertirse en otra diferente. Entonces, cuando ponemos los ingredientes a temperaturas, cuando los mezclamos, sufren una transformación. Lo mismo sucede en la química. Por ejemplo, cuando el hierro se oxida y aparece el óxido, el hierro y el oxígeno del aire se combinan. Por eso vemos que hay un cambio en un cambio de color, incluso el olor se vuelve más fuerte en el hierro y es porque en realidad experimentamos que el hierro y el oxígeno al aire se combinaron, se mezclaron y es lo que nosotros conocemos como el óxido. O pensemos cuando mezclamos el vinagre con el bicarbonato, allí se forma un gas. Cuando cocinas un huevo, la clara líquida se vuelve blanda y sólida. En pocas palabras, una reacción química ocurre cuando las moléculas de unas sustancias se rompen y se reacomodan para formar nuevas sustancias con propiedades distintas. Volvamos entonces a nuestra cocina. Miremoslo con un ejemplo. Si para hacer una arepa uso una taza de harina y una taza de agua, recuerden que en química a esos ingredientes los llamamos reactivos y que el resultado, que en este caso es una arepa, lo llamamos producto. Miremos entonces, con 3 tazas de harina sin agua suficiente, allí no podemos hacer 3 arepas, ¿verdad? Entonces es cuando aparece el ingrediente limitante, que en química lo llamamos reactivo limitante.
es el producto que nos hace falta o que hay de más y que no permite que el producto sea el esperado. En la química pasa lo mismo, pero con átomos y moléculas. Entonces, cuando los reactivos se combinan, nos da como resultado productos reactivos. Para que una receta funcione, los ingredientes deben estar en la proporción justa. Lo mismo en química. Una ecuación balanceada muestra cuántas moléculas o átomos reaccionan. Miremoslo paso a paso. La ecuación balanceada, ejemplo, 2H2 más C más O, 2, igual a 2H2O. Eso significa que hay dos moléculas de hidrógeno, H2, que reaccionan con una molécula de oxígeno, O2. Se juntan, se mezclan. Y allí se forman dos moléculas de agua, H2O. Como una receta, 2 tazas de harina más un vaso de agua igual a 2 arepas. Miremos entonces el paso número 2. Y aparece aquí algo y es el concepto de mol. Un mol es una forma de contar partículas. Como una docena de huevos. Solo que en vez de 12, un mol tiene 6022 por 10 elevado a 23 partículas. Cada sustancia tiene su masa molar, que es lo que pesa un mol. Miremoslo con un ejemplo. H2 tiene 2 gramos mol, O2 tiene 32 gramos mol y H2O tiene 18 gramos mol. Pero entonces miremos cómo calcular esos gramos mol. Aquí en nuestro paso número 3, donde vamos a aplicar la receta pero con números. La pregunta es, ¿cuánta agua se forma si reacciona 4 gramos de H2 con oxígeno suficiente? Para calcular los moles de H2 vamos a hacer la siguiente ecuación, donde 2 moles de H producen 2 moles de H2O. La masa de agua formada es igual a N, que es igual a masa dividido masa molar, que es igual a 4 dividido 2, nos da 2 moles. Entonces, 2 mol de H2 es igual a 2 mol de H2O. Entonces, al calcular la masa de agua formada, vamos a multiplicar 2 por 18, que recuerden, volvemos acá, que es lo que pesa o es lo que contienen H2, 18 gramos de mol y H2, 2 gramos de mol. Eso nos da igual a 36 gramos. Entonces la respuesta es, se forman 36 gramos de agua. Miremoslo ahora con un ejemplo cotidiano. Cuando hacemos arepas, la receta es 2 tazas de harina más un vaso de agua, nos dan 2 arepas. Si tienes 4 tazas de harina y agua suficiente, ¿cuántas arepas haces? 4, ¿verdad? Es el mismo razonamiento de la estequiometría, pero con comida en vez de átomos. No es tan difícil, ¿verdad? Cuando miramos que nuestra cocina puede ser un laboratorio químico y que podemos explorar y que si nos dedicáramos a estudiar podríamos mirar las reacciones químicas y los diferentes procesos de transformación que sufren los ingredientes para que nosotros podamos tener en nuestra mesa un plato de comida que recuerden que es el equivalente a el producto en química. Vamos entonces a arrancar con nuestras actividades. Yo les envié 7 hojas. Esas 7 hojas o esas 7 páginas vienen numeradas. Siempre que les envío material, ustedes van a encontrar la numeración en la parte superior. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra portada. En la parte superior tiene el número 1, esa corresponde a la primera página. La idea es que ustedes sigan el orden
para que no se confundan y puedan organizar mucho mejor el material de estudio. ¿Listo? Entonces tenemos, como lo mencioné anteriormente, nuestra portada. En la página número 2 tenemos un contexto general. En este contexto general nos presentan la diversidad que tiene nuestro país, Colombia, que es un país diverso, pluriétnico y multicultural, que cuenta con 32 departamentos en los que hay 710 resguardos indígenas, 123 territorios colectivos afro y demás. Eh, Menciona además que a pesar de esta riqueza cultural del país, durante las últimas décadas ha habido un modelo, es que el modelo económico capitalista, que ignora los derechos de los pueblos originarios y que además en nombre del progreso ha hecho una extracción brutal de diferentes recursos naturales, donde quienes más se han visto afectados por esta situación son las comunidades que habitan los territorios, porque estas decisiones han dejado consecuencias eh, en nombre de, entre comillas, el progreso, no tan enriquecedoras para las comunidades. Entonces, tenemos un problema general. Aquí nos presentan a don Abadío Green, que es un indígena y académico o estudioso frente a la etnolingüística. Él se ha preocupado por esta situación, sobre todo en las comunidades indígenas, y espera que a través de la educación se generen transformaciones a favor de las comunidades. Abadío reconoce que los pueblos indígenas han estado amenazados por este tipo de modelos económicos como el capitalista y además esto se viene dando desde la colonización y modernización occidental y se ha visto afectada la cultura, pues se ha perdido, también opacando un poco esos saberes propios, pero además hoy en día hay una problemática que él ha podido observar y es que los jóvenes de alguna u otra manera se sienten avergonzados por sus raíces indígenas y pues no es para menos cuando de parte de la sociedad reciben un constante rechazo. Esta situación de discriminación ha hecho que incluso las generaciones nuevas no quieran hablar la lengua propia. Listo, pasamos a nuestra siguiente hoja y encontramos un subproblema en la página número 3. Ese subproblema lo vemos o no lo describen frente a la solución que plantea don Abadío y es que se pueda promover el reconocimiento de las 102 etnias del país y sus 68 lenguas a partir de ejercicios que buscan hacer una recuperación sobre todo de las tradiciones en las comunidades, pero que esa recuperación se dé a partir de un diálogo intergeneracional. Y aquí es la pregunta que les trae a ustedes, y es cómo incentivar la participación de los jóvenes en la recuperación de la memoria lingüística y cultural. ¿Listo? Piensen un poco en la respuesta, cómo podrían ayudar, de qué manera podrían ustedes proponerle a don Abadío una solución para esta situación. ¿Listo? Seguido viene la presentación de un mapa conceptual con nuestro tema central, que ya nos hemos empapado un poco de él, y es la estequiometría. Nos presentan entonces los conceptos claves para poder entender este tema, y es la masa, el volumen, la masa volumen y el reactivo límite. Yo sé que ustedes ya se han familiarizado con algunos de estos conceptos que mencioné, porque además ya vimos cómo funcionan en la práctica. Nos presentan de nuevo a don Abadío y él es quien nos va a acompañar en este recorrido donde vamos a realizar cálculos estiquiométricos en las mezclas y soluciones. Entonces nos invita a hacer este recorrido.
Nos encontramos entonces en la página número 5, les presentan un poco también el huevo, que ya lo mencionamos, ¿no? Y es esa reacción que sufre y transformación, que en química es la reacción química, que se da cuando lo sometemos a temperaturas altas y lo sumergimos en agua, que pasa de un estado líquido a sólido. En la página número 6 encontramos eso que les he mencionado, y es el papel que juegan los ingredientes de una receta, como los reactivos, y lo que sucede cuando los juntamos y cuando los sometemos a temperaturas pueden ser altas o bajas, y el resultado de juntar la harina, huevos, mantequilla y azúcar son galletas, que es lo que denominamos productos. Entonces tenemos los reactivos y los productos. Ahora bien, vamos a arrancar con nuestra primera actividad. ¿Qué nos indica? Se tiene 1 kilogramo, que equivale a 1000 gramos, de un fungicida que está preparado para diluirse en 200 litros de agua. Enrique solo necesita un porcentaje para una bomba mecánica. Se sabe que estas bombas tienen la capacidad de 20 litros. ¿Qué cantidad de fungicida en gramos debe sacar Enrique para una bomba mecánica? Vamos a realizar los cálculos correspondientes en la bitácora. Entonces, el enunciado, ¿qué datos nos están dando? Nos dicen que 1000 gramos de fungicida se preparan con 200 litros de agua, y que para 20 litros, que es la capacidad de la bomba, ¿cuántos gramos se necesitan? Aquí, estos gramos es el dato que no conocemos y lo vamos a representar como una X. Esa X es lo que debemos despejar. Este ejercicio lo vamos a solucionar con una regla de 3. Vamos a balancear una reacción usando esa regla de 3. Entonces, para hacer una regla de 3, lo hacemos como una herramienta matemática que usamos para resolver problemas de proporción, que es lo que nos está presentando el problema, ¿no? Sirve cuando sabemos que dos cosas están relacionadas y queremos encontrar un valor faltante. Es sencillo. Si sabes que con cierta cantidad obtengo tanto, puedes usar la regla de 3 para calcular con otra cantidad cuánto obtendría, que es lo que estamos necesitando en este momento, ¿verdad? Entonces tenemos eh, dos valores, un tercer valor y otro que necesitamos encontrar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí les hice una representación, sin embargo, miremoslo paso a paso con nuestro problema. Entonces, paso número 1, vamos a plantear la regla de 3, ¿cierto? Tenemos 200 litros, que son igual a 100 gramos, para poder hacer la disolución de nuestro fungicida, y nos dicen que con 20 litros, ¿cuántos gramos necesitamos? ¿Cuántos gramos de fungicida? Entonces, lo primero que hacemos es ubicamos los datos que tenemos, ¿cierto? Así como ustedes lo ven aquí en mi pantalla. Y vamos a hacer el cálculo. Entonces, X, que es ese valor que no encontramos todavía, porque es el que necesitamos saber, vamos a multiplicar, vamos a hacer la multiplicación 20 por 1000, que es igual aquí, miremos en el paso número 3, a 20.000, y esos 20.000, que fue el resultado de 20 por 1000, lo vamos a dividir en 200. Esa es nuestra regla de 3. El resultado, al despejar esa X, que esa X es el dato que necesitamos saber, nos da 100 gramos. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Enrique debe sacar 100 gramos de fungicida para llenar y preparar correctamente una bomba mecánica de 20 litros, respetando la misma proporción de la preparación original. Entonces recuerden que cuando nos hablan de proporciones, aquí podemos emplear esta regla de 3. Vamos a mirar entonces con nuestro segundo ejercicio si esa regla de 3 sigue aplicando. Entonces, ¿qué nos dice la actividad número 2? Realiza el siguiente cálculo estequiométrico
de 200 gramos de harina, 2 huevos, 200 gramos de mantequilla y 200 gramos de azúcar dan como resultado 10 deliciosas galletas. ¿Qué cantidad de harina, huevos, mantequilla y azúcar necesito para la obtención de 30 galletas? Van a ser los cálculos correspondientes en la bitácora. Entonces, vuelve y juega. Aquí vamos a sacar los datos que nos están dando. Entonces sabemos que la receta original rinde 10 galletas con 200 gramos de harina, 2 huevos, 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar y que queremos hacer 30 galletas. Es decir, nos toca cambiar las proporciones de los ingredientes. Entonces, les voy a ayudar con el primero. Para la harina, si 10 galletas requieren 200 gramos de harina, entonces 10 galletas es igual a 200 gramos de harina, ¿verdad? 30 galletas, ¿cuántos gramos de harina tendrían? Acuérdense que les mencioné proporciones. Aplica nuestra regla de 3. Necesitamos encontrar este valor número 4, que es el que representamos con X, que es igual a 200 por 30. 200 por 30 nos da 6.000 y esos 6.000 los vamos a dividir en 10 y nos da 600 gramos de harina. ¿Listo? Lo mismo van a hacer ustedes, pero ahora con los 2 huevos, con 200 gramos de mantequilla, con el azúcar y van a medir qué proporción de esos ingredientes se necesitan para poder realizar la receta, esta vez para hacer 30 galletas, ya no 10. Entonces, los invito y las invito a que realicen los siguientes descubrimientos frente a cuánta cantidad de ingredientes se necesita. Ahora bien, vamos a nuestra actividad número 3. ¿Qué nos dice? Un teléfono celular está compuesto por una batería, una SIM y el mismo teléfono en ese mismo. Si tuviéramos 20 baterías, 15 SIM y 20 teléfonos, ¿cuál es el reactivo limitante en este ejemplo? Recuerden que el reactivo limitante es eso que nos falta, que no permite que hagamos nuestra receta o que en este caso, al ensamblar, al armarlo, no permita que tengamos un teléfono como queremos tenerlo, ¿cierto? En óptimas condiciones. Entonces, vuelve y juega otra vez, por tercera vez. Los datos, saquen siempre los datos que nos están dando. Entonces, nos dicen que un celular tiene una batería, una SIM y un teléfono. Esos son los ingredientes que se necesitan para que un celular funcione correctamente. Ahora, nos están diciendo que tenemos 20 baterías, 15 SIM y 20 teléfonos. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál es el reactivo limitante en este ejemplo? ¿Cuál es ese producto que no permite, o ese ingrediente, disculpen, que obtengamos el producto como lo queremos obtener y como nos indican que debe funcionar un celular o los elementos que tiene un celular, ¿cierto? Entonces, hagan el análisis, no hay necesidad de hacer una operación, miren qué les están preguntando y respondan a partir de ello. ¿Listo? No es más por ahora. Para mí es un placer estar en este espacio con ustedes, esta vez por primera vez. Recuerden que la próxima vez que cocinen arepas, están haciendo química en acción. Muchas gracias, deseo que les vaya muy bien, que puedan resolver los ejercicios y que sigan en este proceso que pronto dará resultados. Hasta la próxima, deseo que tengan un muy lindo día y nos vemos la próxima semana. Recuerden entregarle las actividades a sus tutores, tomar la respectiva fotografía y si tienen preguntas, ellos también pueden ayudar a resolverlas. Muchos éxitos.